formalizada Soledad Pérez. Esa es la noticia, esa es la información, Monse, que tenemos a continuación. Así es, esto ocurre también entonces en el marco de otro problema que tienen los municipios. Efectivamente, ahí vemos a la actriz Soledad Pérez, que es en este momento también acusada por otro funcionario de la municipalidad. Lo vemos en la siguiente nota. Cuando de alguna manera empezamos a tener este tipo de conflictos con ella fue justamente cuando en primera instancia le digo que lo que estaba haciendo era ilegal, que estaba incurriendo en un delito. Sí, bueno, lo que nosotros se nos informó que, claro, la asistente de la concejal en ese tiempo habría hecho una denuncia por, me parece que unas licencias médicas, algo así. Ante la eventual falsificación, porque esto es parte de la investigación, nosotros tenemos que poner los antecedentes a disposición, ¿cierto?, del Ministerio Público, que fue lo que se nos requirió. Habló con la alcaldesa, se refirió a mí de una manera peyorativa. Quien fuese una reconocida actriz, activista por la defensa de los animales y concejal en ejercicio por la comuna de San Bernardo, hoy se encuentra en el centro de la polémica. Soledad Pérez deberá presentarse ante la justicia por la denuncia que una ex trabajadora habría presentado en su contra. La acusan de haber ingresado un certificado médico falso para justificar su ausencia en el consejo y una serie de malos tratos laborales. Efectivamente, porque se hizo esa presentación hace más de un año ya con respecto a la denuncia en contra de Soledad Pérez, cuando yo desarrollaba funciones directas con ella como asistente y en la connotación, en el marco de la connotación de una falsificación de un documento privado para poder ser presentado en las ausencias del consejo por parte de ella. Este sería el certificado médico al cual se alude. La denunciante nos cuenta que la concejal le habría pedido a ella que lo rellene con información que no correspondía a la realidad. Y ante su negativa, las relaciones se habrían desgastado. Más allá de quererle dar un poco la imagen de la que fue su asistente, en este caso yo, con personal municipal, habló con la alcaldesa, se refirió a mí de una manera peyorativa y bueno, en consejo justamente también se trató el tema porque yo hice un denuncio directo al municipio por condiciones laborales, por haber sido despedida de manera injusta. Esta es la primera vez que Lucía Morales entrega su relato frente a las cámaras. Ella prestó servicios para la municipalidad durante un tiempo considerable, hasta que fue asignada como asistente de Soledad Pérez, lo que significó también su último trabajo en el servicio público. Bueno, la Contraloría nos instruyó que nosotros informáramos de oficio al Consejo y eso se hizo. A nosotros nos notificó la Contraloría producto de una denuncia ciudadana de una ex trabajadora que estaba vinculada con la concejala y eso se informó al Consejo Municipal, pero además de eso, un par de diligencias que hizo la Fiscalía, ¿cierto?, que son parte de la investigación, donde nosotros le entregamos los antecedentes a la Fiscalía. Si bien la denuncia data de comienzos del año pasado, fue hace solo unos días que Lucía recibió una notificación desde el Juzgado de Garantía de San Bernardo, donde es citada a declarar en calidad de víctima en una audiencia de formalización con su ex jefa. O sea, yo tengo claro que el tribunal se tiene que tomar su tiempo para poder hacer las investigaciones pertinentes y llegar a todo el triángulo que significa saber por qué, cómo y cuándo. Pero la verdad que fue lento. Hubo un minuto en que sentí que como que bajaba los brazos y sentía que no iba avanzando nada. El tema en su momento fue presentado al resto de los concejales de la comuna, pero hasta ahora no estaban al tanto de los pasos que la justicia iba a tomar. Sí, yo recuerdo que se nos citó a una reunión o antes de alguna comisión, puede haber sido en la municipalidad, donde participamos todos los concejales, y antes de eso tuvimos alguna reunión más privada donde están solo los concejales y la alcaldesa, y creo que el administrador municipal, si es que no me equivoco, para informarnos de esta denuncia sobre la dificultad que tuvo la concejala Soledad Pérez. No es prácticamente atribuciones del Consejo Municipal en sí, es más que nada administrativo. Entonces, como esto requiere investigaciones al respecto, mientras no se sepa realmente qué sucedió,
más allá el cuerpo colegiado no se pronuncia. Toda esta situación que cuestiona el actuar de la concejala Pérez tendría su origen en octubre de 2018. Fue en ese entonces que Lucía, hoy sin trabajo, se habría negado a una insólita petición de su jefa. Bueno, una situación bastante engorrosa la que está viviendo Soledad Pérez. Es llevada a la justicia por esta ex funcionaria. Vamos a hacer un pequeño corte. Son las 9:55. Volvemos enseguida aquí a Contigo en la Mañana. Que hay contra la concejala por el municipio de San Bernardo, pero conocida como actriz. Por cierto, estamos hablando de Soledad Pérez, que es denunciado por malos tratos y falsificación de certificados médicos. Seguimos viendo esa nota a continuación. A una sesión de consejo, debía justificar en ausencia para que pudiese percibir la totalidad de su dieta. En su defecto, no la iba a percibir completa. Por lo tanto, la única alternativa era presentar un documento que respaldara su condición de salud y dijera el por qué no podía haber asistido. Y ya cuando efectivamente empezamos a tener el conflicto mayor, que empezaron con los agravios, los maltratos por parte de ella, porque la verdad que es bastante agresiva en ese sentido. Efectivamente fue porque yo me negué a realizar un nuevo certificado. Según nos cuenta, sería un certificado médico de estas características, en blanco, cosa de rellenar con los datos que sean pertinentes y en cualquier situación. Esto habría desatado una tensa relación laboral al interior de la oficina de Soledad Pérez. Lucía, quien era su asistente, relata que las discusiones eran cosa de todos los días y cada vez se iban haciendo más violentas. Ponga atención al siguiente audio. Es un registro en que se puede dilucidar cómo era la relación entre ambas mujeres. Mire, que hay dos cosas que son importantes. Usted me habla de abogado. ¿Usted cree de verdad que yo estoy gratamente acá? Bueno, por eso váyase. Por eso váyase. Mire, porque aquí hay dos cosas ni que yo son estoy normas. grata, ni usted Hay está dos grata. cosas que son Entonces, normas. váyase. Acto seguido, Lucía inició las acciones para denunciar el actuar de su ex jefa. Yo lo hago, me acerco directamente a mi jefe directo, me comunico directamente con él y ahí converso y le planteo lo que estaba sucediendo y de lo que estaba siendo víctima, digamos, como trato, maltrato constante, había un conflicto por sí o por no, entonces generalmente estábamos teniendo una mala relación laboral al respecto de mis funciones. Solo me dijo el secretario que en su minuto lo iba a conversar con la alcaldesa, pero eso pasaron semanas y nunca tuvo respuesta al respecto, digamos. Yo tomé la decisión de acercarme directamente a la alcaldesa y le pedí una audiencia. Y cuando le transmito esta información, ella me dice que, bueno, que lamentaba el hecho, pero que ella, la única herramienta que podía tener, que tenía en sus manos, era tratar de hablar con ella para apaciguar un poco lo que estaba pasando, pero que no podía hacer más. Enero de 2019, la denunciante se acerca hasta la Contraloría para denunciar los hechos. En paralelo, también pone a la municipalidad en conocimiento de lo que ella estaba denunciando, pero no habría recibido respuestas. Desde la Contraloría sí atendieron su solicitud y le respondieron lo siguiente. Los concejales no tienen el carácter de funcionarios municipales y por tanto no están afectos a responsabilidad administrativa, por lo que esta Contraloría General carece de potestades sancionadoras. La utilización de una eventual licencia falsificada configuraría una vulneración al principio de probidad administrativa que tiene caracteres de delito. Es por eso que el tema se resolverá en tribunales. Por otro lado, el municipio también fue oficiado a tomar acción con respecto a lo que estaba ocurriendo. Ante la eventual falsificación, porque esto es parte de la investigación, nosotros tenemos que poner los antecedentes a disposición, ¿cierto?, del Ministerio Público, que fue lo que se nos requirió, y como te digo, esto está dentro de una investigación y las eventuales sanciones que determinen las determinará el Ministerio Público. Lo que nos ordenó la Contraloría es que ellos tenían que notificar al Ministerio Público y nosotros debíamos notificar al Consejo Municipal, que fue lo que hicimos. Si la Contraloría, producto de esta investigación del Ministerio Público, determina acciones que debamos tomar ante el eventual delito, nosotros por supuesto que las tenemos que tomar. Por ejemplo, la restitución de una eventual dieta, pero eso la verdad es que es parte de lo que va a determinar la misma Fiscalía. Así fue como los demás concejales entraron en conocimiento de esta situación.
Sí, bueno, lo que nosotros nos informó que, claro, la asistente de la concejal en ese tiempo habría hecho una denuncia por, me parece que unas licencias médicas, algo así, y bueno, por supuesto que por el cargo que nosotros desempeñamos, la Contraloría indica que este caso se vaya a Fiscalía. Conozco tanto a la concejala como ha hecho un buen trabajo en ámbito de las mascotas y el tema medioambiental en la comuna. Entonces, yo lo puedo hablar como personalmente que le tengo un aprecio y también le reconozco su labor como concejal. Y por otro lado, a la ex secretaria que ella tenía también, porque era muy profesional. Entonces, obviamente uno quiere lo mejor para ambas y que la investigación llegue a un buen curso, a un buen puerto, digamos. Y si parecía que el asunto ya estaba pasando al olvido, no fue así. Si bien pasó cerca de un año desde que se hizo la denuncia, Lucía fue notificada para asistir a una audiencia de formalización en calidad de víctima. Bueno, yo imagino que dentro de la información y dentro también de lo que yo logré recabar en el tiempo, porque estamos hablando desde un año que se solicita esta información o esta investigación, si ellos se comunicaron directamente con la doctora Marcela Letura, que es la persona, entre comillas, firmante en este certificado falso entregado. Ella personalmente, y de hecho en el escrito dice que no existe por parte de ella una atención médica a la concejala en ninguno de los casos y en ningún tiempo. O sea, nunca no hay una ficha médica de atención. Hoy día, ayer, hace un par de semanas, no hubo atención por parte de la doctora, la concejala en cuestión. Y que tampoco hubo emisión de documentación con respecto al tema. Entonces, como extraño, ella se extrañaba la condición y bueno, hizo las denuncias y a raíz de lo mismo, el Ministerio Público me hace llegar la notificación como víctima porque yo hice la denuncia en la práctica de todo esto que hoy día ocurre. Insistimos con llamados a Soledad Pérez. La intención fue obtener su versión de los hechos. Nos respondió mediante WhatsApp, pero finalmente, y luego de haberlo conversado con su abogado, prefirieron no emitir declaraciones con respecto a este caso. Solamente en la audiencia de formalización, ya sea antes o después, podríamos acceder a la concejala. Yo la verdad que mi idea nunca fue perjudicar su condición en base al maltrato, pero en vista considerando que no es una persona transparente, creo que lo que corresponde en este minuto es hacer la denuncia y se hizo, y el resultado está a la vista. O sea, yo no me hubiese arriesgado jamás a realizar una denuncia si no hubiese tenido un respaldo como el que se entregó. Es la situación que hoy enfrenta ante la justicia a Soledad Pérez con una ex trabajadora. La actriz y concejal en San Bernardo tendrá que responder por aquel supuesto certificado médico y de paso por los maltratos de los que se le acusa. Bueno, ya estamos en contacto telefónico con el abogado de Soledad Pérez, con Sebastián Sáez. Abogado, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, Julio César, ¿cómo estás? Bueno, nos da la impresión de que la trabajadora que acusa, Lucía, a Soledad Pérez tiene bastante antecedente en contra de su representada, pero ella habla de falsificación, abogado, que es un tema bastante grave. ¿Por qué no nos cuenta cuál es la versión de ustedes? Sí, mira, Julio, todo esto parte por un problema entre la gente de Soledad, un problema meramente laboral. La verdad que sí, bajo ninguna circunstancia hubo maltrato por parte de Soledad, sino simplemente diferencia de opción. Quizás sí, en el momento que fue desvinculada de la asistente de Soledad, hubo quizás una discusión que no estamos Vamos a arreglar ese audio. Sebastián, espéranos un ratito. Sí. Sebastián. ¿Sí? Espéranos un segundito, Sebastián, porque vamos a mejorar el audio que se escucha mal para poder entonces entender y escuchar bien los argumentos que tiene la contraparte. Sí, ya llegó el ex fiscal Villalobos. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muchas gracias. Lo presentamos. Está Rafita Cavada con nosotros también, que se nos integra. Bueno, una vez más... temas municipales, una vez más un tema concejales. Una maravilla, digamos. Pero aquí hay un tema de falsificación. ¿Qué es lo que te parece? Yo estábamos conversando fuera de cámara con el ex fiscal y al parecer aquí yo creo que desde la falsificación o la emisión de fraudulenta de licencia médica podríamos estar hasta en un fraude al fisco, por lo que usted también estaba mirando en la calidad de experto de ex fiscal. Claro, en el fondo, como se señala ahí en la nota,
este documento presuntamente falso que se utiliza en el fondo para justificar una suerte de inasistencia a las sesiones, puede implicar que se haya utilizado para obtener precisamente los fondos que se pagan a los concejales por asistir a estas sesiones. Pero entonces, la falsa justificación. Claro, cuando tú presentas un documento falso para obtener beneficios que son beneficios y dineros públicos, obviamente que está involucrado una suerte de perjuicio fiscal y eso puede constituir un delito de fraude al fisco. José Antonio, y en ese sentido, el falsificar un certificado médico es una pena para el médico. Pero para la persona que lo presenta, el certificado falso, ¿también eso constituye un tipo de delito? Es que son dos situaciones distintas. En el caso que se haya falsificado, por ejemplo, el certificado médico, implica que quizás el médico no tenía conocimiento de esta falsificación. Por lo tanto, se imitó su firma, se fingió su firma y se fingió finalmente el diagnóstico o la justificación de la inasistencia. Por lo tanto, el médico no cometería ningún delito. Y lo comete, por cierto, la persona que presenta este documento falsificado, lo haya falsificado él o no. ¿Te fijas? Pero si además obtiene beneficios fiscales, fondos fiscales, en perjuicio del fisco, obviamente que ahí están involucrados entonces dinero de todos los chilenos. Y es doble delito en ese caso. Claro, son dos delitos. Uno que puede ser en el fondo el uso malicioso de este instrumento privado en este caso, y además probablemente el fraude al fisco dependiendo si se le pagaron o no estas sesiones, y obviamente esa indagatoria la tiene que realizar la Fiscalía. También aquí es importante que quien defiende los intereses del fisco, por decirlo así, es el Consejo de Defensa del Estado, que frente a un ilícito de esta naturaleza toma conocimiento a través de la Fiscalía para interponer las acciones respectivas. Claro, porque está el tema de la ley de municipalidades y en el fondo lo que conversábamos también con José Antonio respecto a ella como concejal. ¿Es en el fondo funcionario municipal que se le aplica la legislación? Y al final, finalmente sí, porque la función que desarrolla es una función pública. Entonces al final la ley se le aplica como estaba en la denuncia misma y finalmente entonces se estaría aplicando esta falta del fondo de probidad respecto del fisco por fraude. Claro, porque es que no, un segundito, que parece que la Lili sabe mucho, porque fue, y no es así, ¿no es cierto, no. Lili? No, Los, no concejales, es así. Los concejales, a diferencia de los alcaldes, no tienen estatutos jurídicos. Lo sabemos, pero por la función públicos, por lo tanto no se les aplica estatuto. Lo que pasa es que aquí son dos cosas distintas. Una cosa es que ella como concejal no tiene ningún vínculo laboral con la Municipalidad de San Bernardo, donde ella representa democráticamente a la comunidad, pero otra cosa es su vínculo laboral con la persona que trabajó para ella, que sí aparece cumpliendo funciones para la municipalidad. Entonces hay que separar las dos cosas y claramente lo que sí ustedes tienen razón es que cuando se falsifica un instrumento público, que es una licencia médica, ya sea porque el médico lo hace a sabiendas o no lo hace a sabiendas, ahí el que tiene que actuar derechamente el Consejo de Defensa del Estado, y lo que probablemente pasa es que ella tendría que devolver la plata, porque los concejales, a diferencia de los parlamentarios, se les paga por asistencia a las sesiones. En el Parlamento no es así, pero en este caso es representante popular. Vamos a hablar con el abogado. Vamos a ver qué nos dice el abogado y volvemos con Mario. Vamos con Sebastián Sáez. Sebastián, ahora sí, mejoramos ese audio. Ahora sí. Julio, ¿me escuchan bien? Sí, ahora te escuchamos perfecto. Cuéntanos. Ya, Julio, mira, en primer lugar, Julio, quiero aclarar que no se trata de una licencia médica. No es licencia médica, es un certificado médico. ¿Ya? Súper importante ese punto, no es una licencia médica. El día de hoy estaba citada... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, súper bien. El día de hoy estaba citada Soledad para la formalización a las 9 de la mañana. La formalización no se pudo llevar a cabo porque la Fiscalía no contaba con los antecedentes para hacer la audiencia el día de hoy. ¿Ok? Ahora, otra cosa súper importante, la Fiscalía el día de hoy nos ofreció una salida alternativa, una suspensión condicional. ¿Les ofreció? Sí. Nos ofreció, sí. ¿Ya? Nos ofreció una suspensión condicional. Esto indica que cumpliendo con una condición, la causa se suspende, se deja sin efecto la acción penal y posteriormente se archivaría. La verdad es que la idea nuestra con Soledad, yo como su defensor, es no aceptar esta salida alternativa. Queremos ir a juicio para demostrar que los dichos de esta señora, la verdad que son infundados. Si bien está certificado médico y existe, digamos... ¿En qué consistía la salida alternativa para ustedes, Sebastián? Perdón, Julio, no te escuché. ¿En qué consistía en la práctica la salida alternativa, que ustedes se declararan culpables?
La suspensión condicional implica reconocer responsabilidad. La Fiscalía nos va a indicar una condición, digamos, que por lo general es no ser formalizado por el plazo de 1 año. En ese sentido, si se cumple con esta condición de no ser formalizado por otro delito en el lapso de 1 año, la causa se sobresee. Sin embargo, esta suspensión condicional implica un cierto reconocimiento de responsabilidad, cosa con la que no estamos de acuerdo nosotros. Abogado, pero ¿cuál es la versión, a ver si usted nos ayuda, ¿no? Porque ella no ha hablado públicamente. ¿Cuál es la versión de Soledad Pérez de esta situación en particular? En palabras simples, aquí hubo un altercado laboral con cualquier empleador que tuvo su empleado, digamos. ¿Ya? Se desgastó la relación, Soledad solicitó que fuera desvinculada de la municipalidad, esta señora fue desvinculada, se le pagó lo que le correspondía, ¿ya? Y aquí no. Lo que nosotros creemos es que esta señora en buen chileno quedó un poco picada, por decirlo así, por Soledad. La verdad que ella ha trabajado en otras municipalidades y ha tenido igualmente problemas con otros funcionarios, ¿ya? De hecho, nosotros estamos analizando la posibilidad de interponer una querella criminal por injuria, ¿ya? Esta misma señora, el año 2018, hizo una publicación en un medio digital contando todo esto, y además poniendo cosas que no son ciertas, como por ejemplo que eran muchas licencias médicas, siendo que es solamente un certificado médico, y que la Contraloría estaba investigando a Soledad por malos tratos con sus subalternos, cosa que no es así. Eso le quería preguntar, abogado. Totalmente falso. Eso le quería preguntar, ¿por qué ella habla de maltratos constantes? ¿A qué se refiere eso? A ver, yo entiendo, y como ya les comenté hace un rato, que en el último tiempo la relación estaba bastante desgastada. Ellos tuvieron ciertos roces, digamos, pero nada que implicara una falta de respeto. Entonces, simplemente fueron roces por el desgaste diario de estar todo el día trabajando juntas. Y yo siento que es a eso a lo que se refiere esta señora. Pero sin embargo, la municipalidad la desvinculó, le pagaron lo que le correspondía y la investigación no llegó a nada. De hecho, ni siquiera se hizo una investigación por los malos tratos, eso no existe. Sebastián, yo tengo una duda. ¿Por qué, si Soledad Pérez no es una empleada de la municipalidad, puede pedir el despido de una funcionaria de la municipalidad? Lo que pasa es que, a ver, los asistentes, los concejales dependen de la municipalidad. Si bien el concejal no es un empleado directo de la municipalidad, como comentaban ustedes hace un rato, los asistentes dependen de la municipalidad. Sí. Entonces, cuando un concejal, como este caso, quiere vincular a su asistente, tiene que hacerlo saber a la municipalidad y ellos hacen todo el trámite de los pagos y la desvinculación, digamos. Abogado, una consulta. La audiencia de formalización hoy era por la imputación de presentación de un eventual instrumento privado falso. ¿Solamente esa era la imputación? Sí, solamente esa era la imputación, solamente por un certificado. Hay un certificado con fecha de octubre del 2019 o 18. La verdad que la Fiscalía tampoco tenía clara ese dato, ¿ya? No y es solamente un certificado, no son muchos, es uno, y también queda claro que no son licencias médicas. Certificado para explicar la ausencia a la sesión del Consejo, eso es lo que entendemos, ¿no? Así es. Y en ese ámbito, usted entiende que si el delito es menor, disculpe, por eso se le ofrece la suspensión, es decir, por la intachable conducta anterior de la concejal. Así es. Soledad tiene irreprochable conducta anterior y la verdad que cuando la Fiscalía ofrece una suspensión condicional, una salida alternativa, es porque el delito tiene una pena menor, no tiene una connotación social grave, digamos, y es en estos casos que se ofrece, porque si a la Fiscalía le interesara, digamos, hacer una investigación más incisiva, por decirlo así, irían a juicio. Sería algo mucho más complejo, pero la verdad es que el día de hoy, si no se hizo la audiencia, se ofrecieron directamente la fiscal que estaba ahí
no existe una salida alternativa. Sí. Sebastián, quisiera preguntarte por este certificado médico que tú señalas, porque de acuerdo a lo que vimos en la nota, la señora Lucía Morales, que era la asistente de Soledad Pérez, ella al recibir este certificado como asistente de Soledad, ella inmediatamente se da cuenta o ella piensa que es falso. ¿En qué está basada ese antecedente, esa falsedad de ese certificado que ella simplemente mira, ve y revisa para declararlo falso? Mira, nosotros vamos a solicitar hoy mismo, de hecho, a la Fiscalía que se haga un peritaje caligráfico sobre este certificado, ¿ya? La verdad que no sabemos por qué esta señora cree en el acto que el certificado es falso. Ahora, entendemos que si ella es una persona adulta, digamos, una persona con 5 dedos de frente, y si le entregan un documento que es falso, ella en el acto debería haber dicho a su jefa directa, Soledad, este documento está malo, es falso, no corresponde. Pero ella así todo lo recibe y lo presenta. Sí, una cosa, abogado. Entonces, siendo un poquito más malicioso, por decirlo así, quizás podríamos hablar de hasta una complicidad. Sí, una cosa, abogado, a ver, porque lo que aquí también se ha hablado, ¿está ahí o no, abogado? Sí. Ah, ya. Una cosa también de lo que se habla, ¿qué pasa con la asistencia en general de la concejala Soledad Pérez? Finalmente, ¿cómo está ella? ¿Ha tenido problemas de salud? ¿Ha tenido otro tipo de problemas? ¿Cómo ha podido desempeñar finalmente, según ella misma? Yo no sé si usted está con ella ahí, según ella misma, está cerca. Entonces quizás ella puede conversar con nosotros también respecto a cómo ha estado ella, si efectivamente ha tenido problemas de salud o problemas de otra índole que eventualmente no la hayan hecho poder cumplir cabalmente con su función de concejala. La verdad, Montserrat, bueno, según todo lo que está pasando, Soledad sí está bastante afectada. La verdad que Soledad ya lleva 2 periodos como concejala acá en San Bernardo y tiene, pretensiones políticas, ¿ya? Entonces está bastante afectada por lo que está pasando, está muy nerviosa. Y la verdad que, mira, efectivamente, los días que ella ha faltado al consejo ha sido por temas de salud. De hecho, ya solicitamos a la municipalidad que se nos entregue un acta con los días en los que ella ha faltado y en donde están todos justificados. De hecho, Montserrat, creemos que la fecha que se indica en el certificado médico que supuestamente se presentó para faltar un consejo no coincide con la fecha en que ella haya faltado. Nosotros, todos estos antecedentes los vamos a llevar a la Fiscalía, digamos, para que se haga la investigación como se debe. Pero creemos que no coinciden las fechas incluso. Ya, pero eso es un error de Soledad Pérez y su médico, entonces, si no... Yo creo, no, eso es un error de la persona que hizo la denuncia, que no la hizo bien, porque ella dice, el certificado tiene fecha 16 de octubre, pero Soledad el 16 de octubre fue al consejo. Entonces, ahí hay un error de la persona que hizo la denuncia, y quizás falta de precisión por parte de la Fiscalía. Y la Fiscalía no estaba preparada para formalizar, lo llevaron antes. Pero abogado, no sé si está Soledad Pérez al lado suyo para conversar con nosotros, porque este no es un tema... Pero no está al lado mío. ¿Está? Yo estoy en la calle, me tuve que mover por la señal. Yo estoy en la calle ahora. Si pudiéramos hablar con ella, porque aquí hay un tema que tiene que ver con la honra de ella también. Porque si bien es cierto, le hubiese pasado a cualquier concejal de Chile, no sé el número de concejales que hay... Como 3.000. Como 3.000 concejales. Bueno, mira, escúchame una cosa. Ni siquiera nos enteramos. Una querella criminal por injurias y calumnias con publicidad. Lo vamos a hacer, porque aquí obviamente está en juego la honra de Soledad. Claro, y en ese sentido... Está en juego, de hecho ya con este reportaje ya el común de la gente va a decir, la Soledad, la concejala que presenta licencia del falso. Abogado, claro, y en ese sentido, yo he entrevistado varias veces a Soledad. ¿Qué es lo que más le duele a ella de todo lo que se ha dicho? Justamente lo que estábamos conversando recién, el tema de su honra. La honra, eso es lo que a ella le complica. Entendemos que Soledad no es una concejal común y corriente. Ella, por su carrera como actriz, es bastante conocida, toda la gente la ubica hace mucho tiempo. Entonces ella se puede decir que es doblemente conocida, y la verdad que, como les comentaba hace un rato, en su segundo periodo hay pretensiones políticas aún mayores, por decirlo así. Entonces entendemos que esto afecta directamente a
a su honra, digamos. ¿Va a hablar Soledad, abogado? ¿Va a hablar que vamos a presentar una querella criminal por injuria. ¿Va a hablar Soledad en algún minuto? Mire, la verdad que yo estoy bastante lejos de Soledad. Me tuve que mover por el tema de la señal porque se cortaba el teléfono. Y la verdad que está bastante lejos, así que yo prefiero que no hable, digamos. Ya. Sí. Abogado, queremos agradecerle mucho entonces que haya estado conversando con nosotros y dejamos, por cierto, la posibilidad abierta de que si Soledad Pérez quiere conversar con nosotros va a ser muy bienvenida. Muchísimas gracias. 10 de la mañana con 26 minutos. Claro que sí, 10 de la mañana con 26 minutos y vamos a mostrarle cómo sería la reconstitución de la escena del caso Fer.